¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com. ¿Cómo está, Germán? Buenas noches. Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Recordemos que este programa se ve en toda la provincia de Santa Fe, fundamentalmente por la red de Somos, así que le agradecemos a Telecom, ex Cablevisión, por permitirnos expresarnos con absoluta libertad. Esta semana vamos a hablar con la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la provincia. Vacunación. Vamos a hacerle en un espacio de aproximadamente 20 minutos una cantidad de preguntas vinculada a esto y de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. También vamos a dialogar un poco para distender y hablar de la salud en algún bloque con un kinesiólogo especializado en quiropraxia. Es un amigo de la casa, ya hemos hablado con él, Alejandro Moyano, realmente para atender aquello que la pandemia ha tapado, que son cuidados de la salud que deben hacerse más periódicamente sobre algunas cuestiones. En este caso, el cuidado de nuestra columna vertebral visto desde la quiropraxia. Vamos a recordar qué es la quiropraxia y vamos a escuchar al licenciado a hablar del impacto de la pandemia en la salud desde ese punto de vista. La pandemia y el aislamiento también es interesante, viste que el aislamiento y todo lo que eso conlleva, porque es una privación contra la voluntad de la persona, básicamente por una cuestión superior como es la salud pública, y esto puede generar algunos conflictos en la salud de las personas, y bueno, vamos a consultarlo a Alejandro, una palabra autorizada, de acuerdo a su conocimiento y de su profesión, para que nos indique a ver cómo ha influido la pandemia en este sentido, ¿no? La semana que viene nos vamos a meter, anticipo, con temas de educación. Se han resuelto cuestiones en el Consejo Federal de Educación esta semana, donde participa la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, que nos miran. Cuestiones realmente para tener en cuenta. Vamos a pasar en este programa, le pido que presten atención, un informe de la televisión alemana, canal DW en español, que fundamentalmente está hecho para la televisión extranjera, está hecho para el público extranjero. Variante Delta, el impacto que está teniendo en Europa, la vacunación, su eficacia y los niños y niñas, qué está pasando en España. Realmente decidimos pasarlo porque después pasa acá lo que pasa primero en el viejo continente, y me parece que es bueno para informar, no para desinformar, que tan habituados estamos, no solo desde sectores de la política, sino desde los medios de comunicación, que tenemos que hacernos cargo de a veces no hacer del todo bien las cosas en la comunicación. Así que hoy vamos a hablar con la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud para hablar con precisión de lo que está pasando con la vacunación, con un profesional de la kinesiología especializado en quiropraxia, y vamos a pasar un informe de la televisión alemana en relación al coronavirus y lo que está pasando con los jóvenes. Yo les pido que se queden y lo vean porque es realmente para prestar precisa atención. Vamos al corte, Germán, y nos metemos con la doctora del Ministerio de Salud. Para descontracturar un poco, comenzó bien el campeón, era triunfo, ¿no? ¿De qué habla? El fútbol, para descontracturar un poco, ¿no? Descontracturar está comenzó muy bien el campeón. Sí, bueno. Vamos al corte y nos metemos en la parte gran seria del triunfo del programa. equipo campeón del fútbol argentino. Vamos al corte como nos metemos en el programa.
información. Continuamos con el programa, Germán. Estamos en comunicación, agradecemos el tiempo a la ministra de Salud, al gobierno de la provincia, porque esto lo entendemos como un servicio realmente a la sociedad, ¿no? Agradecemos a los canales también que nos dejan trabajar con libertad y en la cantidad de lugares que salimos, porque, a ver, no es fácil lo que está transitando cada ser humano en cada rincón de este planeta, digamos, en este momento. Y ser funcionario y en el tema de salud no es un tema menor, creo que son héroes actuales realmente. Y estamos en comunicación, decía, con la doctora Romina Carrizo, es subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Nada más y nada menos que para hablar de las vacunas. Un tema tan pareciera remanido, pero todos los días tenemos algo nuevo para hablar, y sobre todo un poco por culpa nuestra, los medios de comunicación, sobre la sobreinformación o información inexacta, que es lo que más tal vez está afectando a la población, Germán. Sí, hemos tenido, como bien decís, Maxi, nuestro reconocimiento para los funcionarios, para todo el personal de salud. También nos hemos trasladado muchos interrogantes que nos hacía la gente en este sentido. Y hay que decirlo, Maxi, es histórica la cantidad de vacunación que se dio en la provincia, en toda la provincia, la cantidad de turnos que se han dado. Y para eso estamos, como bien dijiste, con la doctora Romina Carrizo. Romina, muchas gracias buenas noches, muchas gracias por acceder a la entrevista. Esto es así, es histórica la cantidad de turnos por esta realidad acuciante que nos aqueja en la provincia, en todo el país, en todo el mundo, que es el tema de la pandemia. ¿Es así esto? Sí, es así. Bueno, buenas noches a todos. De hecho, sí, hemos venido con un ritmo creciente de la vacunación. Recordemos que cuando comenzamos allá por diciembre del año pasado era solo y exclusivo para todo lo que era el personal de las terapias, ¿no? El personal COVID. Y bueno, y ahora con la llegada inminente y la llegada constante de las vacunas, bueno, hemos llegado y hemos logrado a más de casi 43.000 turnos por día, y bueno, y en un total ya ahora en lo que es el mes de julio, que fue histórico el mes de junio con casi 800.000 turnos en el mes, y bueno, en estos días de julio vamos casi por los mismos números, ya que bueno, tenemos gran disponibilidad de dosis, nos están llegando las dosis en una forma constante, como bien dije, casi te diría semanalmente y a veces hasta 2 o 3 veces por semana, lo que nos da una cintura como para poder turnar a toda esta cantidad de gente que les estoy diciendo. Los vacunatorios, no solo de las grandes ciudades, sino también de aquellas localidades pequeñas, están haciendo su máximo esfuerzo en poder, se han extendido, digamos, vacunatorios que por ahí en localidades chiquitas vacunaban 50, hoy están vacunando 100, 150, han extendido sus horarios laborales. La verdad que, como bien dijiste, tenemos que agradecer a todo el equipo de salud, no solo a aquellos que están en las terapias con los pacientes complicados, sino también hoy en una tarea muy importante a todo nuestro personal que está en los vacunatorios, que no solo es personal de salud, sino que tenemos mucha colaboración de otros ministerios, como por ejemplo los ministerios de Desarrollo Social, ministerios de Cultura, algunas asociaciones y agrupaciones con voluntarios, ¿no? Y asimismo no solo personal de enfermería en los vacunatorios, sino también personal administrativo, personal de limpieza, bueno, todo un conjunto de esta gran familia de salud que se hizo en este tiempo, en estos años, para afrontar esta pandemia. Sí, me llama la atención realmente el trabajo. Yo soy muy agradecido, mi abuela era enfermera de acá de la ciudad de Santa Fe, era jefa de enfermera de un hospital ahí por la cancha, uno de los estadios más importantes de la ciudad, de Unión. Ah, qué suerte que dijiste. Y bueno, la verdad que tengo un cariño muy especial por los trabajadores de la salud, y qué difícil debe haber sido que de un día para el otro te digan, vas a tener que atender. ¿Cuánta gente llega a atender un enfermero en un día, digamos? Es como para tener una idea. A veces... Mirá, en lo que son los vacunatorios, vos imagínate que en los vacunatorios, por eso vuelvo a decir, en los vacunatorios más chiquititos, está acostumbrado, por ejemplo, en un pueblo, yo hasta hace unos meses, antes de estar como subsecretaria en el ministerio, estaba directora en una localidad cercana a la ciudad de Santa Fe, en el cual el vacunatorio, bueno, vacunaban los chiquitos que iban al control, vacunaban a algún adulto mayor en las épocas
teníamos como momentos, ¿no? En el SAMCO, que era la vacunación de la gripe, la vacunación tal vez, hemos tenido en algunas cuestiones deportivas que hemos tenido pero nunca esta cuestión tan masiva, nunca tampoco hemos tenido vacunatorios abiertos los fines de semana, ¿no? Y en horarios extendidos. Vos calculá que... ¡Qué práctica! ¡Qué práctica! O aprendés o aprendés. Y no solo tenemos enfermería, por eso remarco, no solo es el profesional de enfermería, sino que tenemos hoy colaborando con nosotros estudiantes de enfermería de segundo y tercer año, estudiantes de kinesiología, tenemos los administrativos, que estaban atrás de una atención y ahora están a cargo de todo un sistema y una responsabilidad, ¿no?, de cargar una dosis. Así que más o menos como para que se den una idea, hemos llegado en esta semana, como bien decía tu compañero, cifras históricas. Nosotros veníamos más o menos empezamos con 3.000 cuando abrimos los vacunatorios en lo que es Santa Fe, como para darte un ejemplo, 3.000 turnos por día, después pasamos a tener 5.900 y esta semana, con que se agregaron otros vacunatorios y se ampliaron, hemos llegado a más de 6.300 turnos, que es un montón para una ciudad como la ciudad de Santa Fe, y asimismo las ciudades grandes, ¿no? Y vuelvo a insistir que en las localidades... Más o menos el personal de salud abocado estamos hablando de cientos, ¿no? Un número así general son muchos. ¿Sabés que hay una manera de colaborar que tiene que ver con los profesionales de la salud? Que tiene que ver justamente con el horario, ¿no? Con el respeto de la fila, con una serie de cuestiones que se dan en estos lugares. ¿Cómo está actuando la gente? Un poco para tratar de pedirles el favor de que sigamos actuando como corresponde, ¿no? Sí, eso tiene que ver también con que lo hablábamos, perdón, Romina, ¿no? Cuando hablamos de comenzar la entrevista, con el tema, antes de empezarla, con el tema de la concientización social, el respeto de los turnos, y también la reprogramación, porque acá hay que aclararlo, hay muchísima gente involucrada en esto, y el respeto creo que por los turnos y también la reprogramación de los turnos equivale a que también pensemos en el otro, ¿no? Y en la concientización social que esto significa. Sí, por eso siempre remarcamos, nosotros siempre decimos que no solo esta vacunación histórica es una pata más de esta mesa en la cual nos vamos a poder sentar y afrontar esta pandemia, sino que esto que vos decías, ¿no? Es la responsabilidad social. Desde el punto de vista o desde el comienzo del tema del tapaboca, del buen uso del tapaboca, de la distancia, de la higiene, de no juntarse, no hacer aglomeramientos, y en este caso en especial de respetar el turno. Estamos teniendo muchos casos en que la persona tiene el turno un ejemplo, 15, 16 horas y va a las 8, 8 y media, se junta, se hace tumulto con el horario. Obviamente que el que tiene turno a las 8 reclama que tenía su turno a esa hora, entonces se crea por ahí una situación no agradable y la verdad que empaña el buen desarrollo que tenemos en los vacunatorios, y asimismo también les pedimos que respeten su día de turno. Por ahí tenemos mucha gente que dice, yo no me quiero vacunar con entonces no voy este día, espero a otro, se agolpan por ahí en las puertas de los vacunatorios, que eso tampoco, digamos, le hace bien al desarrollo diario de esta función. Así que le pedimos que no solo respeten el horario, sino también su día, y excepto aquel que tenga un motivo realmente, ¿no?, de fuerza mayor, que tenga que reprogramar su dosis, porque tenemos casos de gente que está haciendo tratamientos, de gente que está aislado, que está pasando COVID, o que está internado por alguna otra cuestión que no sea no COVID. En esos casos siempre se contempla y se reprograma, pero le pedimos esta responsabilidad, como bien decía Germán, de una responsabilidad individual, ¿no?, de respetar el turno y el horario y el día. Hay una cuestión que tiene que ver con una curiosidad, Germán, que nosotros tenemos hijos en edad escolar, que tiene que ver con las edades, ¿no? Y las dificultades a veces también de la logística, porque le pregunto desde el conocimiento más lego de medicina, que de medicina conozco el nombre nomás, se habla de distintas temperaturas, de distintas vacunas, diferencias, reacciones diversas, gente que dice, le cuento charlas de bares, no, yo quiero esta, la otra no, ni loco, no, con esta entro en Europa, y capaz que nunca fue, pero habla de que con esa entra en Europa. ¿Cómo lo están viendo ustedes a todos estos dilemas, digamos, de la gente? Está, es que es tal cual como vos decís.
Bueno, primero para explicar un poquito el tema de lo que es la conservación de las vacunas y el tema de la distribución, nosotros tenemos particularmente lo que es todo lo que es Sputnik, tanto primer como segundo componente, vienen ya de la distribución armada de acuerdo a una densidad poblacional desde Buenos Aires, ¿no? Que es de donde salen los camiones a repartir y llegan al punto cero, que le decimos nosotros, por ejemplo, salen de Buenos Aires y tienen que llegar a Florencia, que es nuestro punto más límite hacia el norte. Bueno, llega la cantidad para ahí. Se priorizan las localidades. Nosotros al comienzo, cuando empezamos a diagramar esta vacunación, pusimos en puntos estratégicos freezers capaces de conservar a menos 20, que es en lo que menos 20 grados, que es en lo que se conserva esta vacuna, y tal vez en algunos lugares donde no podíamos asegurar, porque no es solo tener el freezer y la vacuna, sino que teníamos que tener asegurado, se trabajó con la gente de la EPE, por ejemplo, claro, tener asegurado una buena conectividad, tener un generador que pueda responder, tener alguien que sepa manejar ese generador, bueno, y la vigilancia también de los freezers, ¿no? El control de temperatura, bueno, lleva toda una logística por detrás, que hay algunos lugares donde no se pudo cumplir, entonces en esos puntos es donde se distribuyen o se priorizan en distribuir todo lo que es Sinopharm y AstraZeneca, que son vacunas que nosotros le decimos que se conservan a puerta de heladera porque se conservan entre 2 a 8 grados, o sea que la logística no es tan complicada. Es más sencillo. Las de menos 20 Exacto. grados, ¿cuáles serían? Las Sputnik. Las Sputnik. ¿Sabe que cuando salió toda esta discusión, inclusive se hablaba a nivel global de la seguridad de los traslados también, porque la verdad que estamos viviendo una época difícil, no solo por la cadena de frío, digamos si el término es correcto, sino también por la seguridad de quienes transportaban las vacunas, por los, bueno, Germán es abogado penalista, por los robos, los eventuales delitos que se pudieran cometer. No es sencillo, ¿no? Todo este despliegue permanente, además. No. De hecho, cada una de las unidades que viene con las vacunas no solo viene con vigilancia satelital, sino que también viene acompañado de una unidad de la policía de la provincia. Por eso digo que es una logística muy grande que tal vez uno estando en casa dice, tiene que llegar la vacuna, no llega, pero es todo un armado y asimismo la custodia en cada uno de los lugares también está combinado. Si es que tiene, por ejemplo, un SAMCO, un hospital o los grandes vacunatorios, una seguridad privada, siempre hay un apoyo, una seguridad doble con personal de la policía de la provincia. Germán, ¿tu nena tiene? ¿Cuántos años tiene tu nena, Germán? Agustina tiene 13, cumple 14. Ella, por ejemplo, ¿cómo, en esa situación, cómo estaría? Que sirva de disparador. En esta situación, bueno, el día de hoy tenemos que decir que circuló por las redes y bueno, por los celulares de los papás, pues yo, si bien no tengo niños en edad escolar, tengo muchas amigas que me han mandado si era verdad, y circuló un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, donde incitaba a todo el mundo a inscribirse en la página de la provincia. Bueno, tenemos que decir que ese mensaje no es oficial. Si bien hay una realidad que es cualquiera puede ingresar a la página de la provincia, que es www.santafe.gov.ar, en su apartado que es Santa Fe Vacuna, y con el DNI del niño, la niña o el adolescente, con el número de DNI y el número de trámite, puede acceder a cargar todos los datos de este niño o adolescente y le va a llegar el mensaje de confirmación que se inscribió. A todo esto tenemos que decirle que nosotros no estamos haciendo una convocatoria porque todavía estamos esperando tener todo lo que es la disposición y todo lo que nos baja el Consejo Federal de Salud, que es el COFESA. Bueno, es una organización que nosotros tenemos que depender del Nación, que nos baja todo lo que son las normativas. ¿Estás hablando de la vacunación de los adolescentes o de este mensaje que llegó a muchos lugares entre los 10, que decía, incitaba a inscribirse entre los 17 y el organismo es el me sale mal el nombre. El COFESA. COFESA. Es el Consejo Federal de Salud. Y está bien. Romina, hoy por hoy, doctora, hoy por hoy puede decirse que el rango etario de vacunación en la provincia, ¿qué es lo que ya se vacunó? ¿Qué es lo que se está por vacunar? Bueno, hablabas de niños, niñas, adolescentes, el rango etario de vacunación. Sí, ¿y qué vacuna? Porque hay también una relación a eso. Claro, ¿y qué vacuna? Claro. En estos momentos estamos con Sinopharm, con AstraZeneca de primera dosis y aquellos que hayan cumplido su ciclo con segunda dosis, con segundas dosis de Sputnik, que estamos completando los mayores de 60 años, y en realidad recibiendo su primer dosis están aquellos menores de 25 años en esta semana que estamos transcurriendo. Doctora, hay algo que también charlamos con Germán, que a veces
da la sensación que no terminamos de aprender aún escuchando a usted, por ejemplo. Las medidas de prevención, una vez que uno se vacuna, ¿siguen siendo las mismas o vacunado me transformo en Superman, digamos? Porque hay gente que cree que vacunado ya... Se van todos los males y no pasa. Puedo ir a la cancha, pararme en el palavalancha, cantar, ir a la clande, ¿vio? Entonces, ¿cómo funciona? Bien, no, tenemos que recordar que vuelvo a insistir, la vacuna es algo más, pero no es que es una barrera y no nos vamos a contagiar. Podemos contagiarnos, podemos ser vectores de contagio. Lo que hace la vacuna, como cualquier vacuna que nos hayan puesto en nuestro calendario desde chiquititos, es atenuar digamos, el padecimiento de la enfermedad. O sea, vamos a tener una enfermedad mucho más leve, no vamos a requerir una internación en una terapia, vamos a tener un cuadro que lo vamos a poder pasar en un domicilio y no vamos a requerir una internación. Pero la enfermedad, así vacunado con las 2 dosis o con una dosis que tienen muy alta efectividad, cualquiera de las 3 vacunas que estamos utilizando, podemos padecer la enfermedad y podemos ser vector de esta enfermedad. Por eso uno siempre dice que si bien la vacuna nos da como un cierto respiro ante esta pandemia, pero tiene que ser complementario a las otras medidas de cuidado, como vos bien decías. Estaban viendo DW, un canal de noticias de Alemania, donde planteaba que las nuevas variantes requerían para mayor efectividad las 2 dosis. Sí. ¿En qué situación estamos frente a eso? Bueno, frente a eso estamos con una tarea muy ardua de querer completar, ¿no? Estamos, como les decía, con la disponibilidad de varias dosis, con lo cual estamos completando aquellos calendarios que se abrieron con su primer dosis, estamos tratando de completarlos, con lo cual la gente tiene que estar muy atenta que en estos días no solo va a llegar los turnos de primera dosis, sino también aquellos turnos que van a llegar por sistema, digamos, le va a llegar para completar su segunda dosis. Así que le pedimos que estén muy atentos para poder asistir y de este modo tener la mayor cantidad de la población posible vacunada con 2 dosis, que bien vos decías, es esto que estamos teniendo los trabajos científicos, que necesitamos tener completos los calendarios para tener buena defensa. Doctora, llevamos 18 minutos de charla, le quiero agradecer su tiempo. Una última consulta, que usted sabe que se aboca este espacio mucho a la educación y por estas horas vimos a Horacio Rodríguez Larreta decir que va a haber presencialidad absoluta. Usted conoce más o menos que un promedio de 35 chicos seguro que vamos a encontrar en aulas, con lo cual ese distanciamiento que antiguamente se hablaba del 1,5 va a ser muy difícil de cumplir. Está bien que se tomen medidas así yo lo llamo un poco de hacinamiento en el contexto de pandemia, o es preferible seguir con sistemas de burbujas como se viene trabajando hasta ahora para sostener la distancia y el barbijo, que es lo que un poco usted está planteando, que las medidas continúan. Sí, la verdad que nosotros hemos tenido muy buenos resultados como se está planteando hasta ahora la educación, ¿no? Y creemos que es algo fundamental en cual se pueda seguir. Creemos también que es importante la presencialidad y que los chicos puedan estar en las aulas, pero bueno, esto es algo que se va viendo día a día. Esto siempre no es que se toma únicamente una decisión de decir, bueno, hoy abrimos y van todos a las escuelas, sino tomamos un montón de parámetros en los cuales nos fijamos para poder decidir esto. Así que bueno, es un trabajo no solo del Ministerio de Salud, es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y con áreas de gobierno para tomar esta decisión, pero siempre apoyándonos en parámetros y en índices que vamos sacando, y por eso tal vez hay la particularidad de algunas localidades que tienen presencialidad, otras tienen virtualidad. Entonces bueno, esto es algo por ahí difícil de determinar como en general, pero sí se trabaja siempre. Doctora Romina Carrizo, subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, hablando un poco de las vacunas. Quedaron un montón de preguntas que seguramente la vamos a volver a molestar si tiene la generosidad de dialogar con nosotros. Entre eso, sacarnos preguntas, dudas que de la calle, que son diarias y que te llegan por grupos de WhatsApp, si se te pegan los imanes, si AstraZeneca la más fulera que las otras porque te sentís peor. Tengo un montón de preguntas, pero si nos permite lo dialogamos en otra entrevista. Le agradezco su tiempo. Sí, por favor, cuando quieran. Bueno, muchas gracias por dejarme participar y por
poder estar con ustedes charlando y a disposición cuando lo necesiten. Gracias, doctor. Nuestro reconocimiento para todos los trabajadores de la salud en su nombre, doctora. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre decimos que es un gran equipo que está poniendo hace 1 año y medio lo mejor. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Germán, la verdad que en tiempo de receso escolar y bueno, para mucha gente de vacaciones de invierno quisimos abocarnos a un tema de salud. Nuestro, podemos decir, columnista de cabecera en temas de los problemas de kinesiología, de columna, de quiropraxia es el licenciado Moyano, Alejandro Moyano. Nos ha cambiado todo la pandemia, Germán. Realmente mucha gente que no se va a hacer los estudios que se tiene que hacer a tiempo, mucha gente que no va al médico, mucha gente que ha aumentado de peso dado el sedentarismo, la falta de actividad y la diaria le ha cambiado. Y la verdad que lo que genera el aislamiento, ¿no? Lo hemos charlado acá, Maxi, hemos hablado incluso con especialistas psiquiátricos, lo que es un aislamiento que es contra la voluntad de una persona, encierro básicamente contra la voluntad de una persona, todo lo cual genera también un conflicto en la salud o puede llegar a impactar absolutamente en la salud. Y eso incide realmente en la estructura ósea también, claro, ¿no? En el funcionamiento, sí. Más contractura, más dolores de espalda, más dolores de cabeza, más dolores de cintura, más... así que bueno, quisimos charlar un rato y le agradecemos el tiempo al licenciado Moyano, licenciado en kinesiología, especializado en quiropraxia, pero fundamentalmente antes de abordar un poco qué está dejando la pandemia también en esta área de la salud, recordar brevemente, Alejandro, gracias por atendernos, está desde su consultorio, ha dejado un ratito para dedicarnos. ¿Qué significa esto de la quiropraxia para el mundo de la salud, ¿no? Y para las personas? Bueno, Maxi, Germán, gracias por el tiempo. Siempre un placer acompañarlos. Sí, puede hablar un poquito más fuerte para poder escucharlo bien. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Ahí? Sí. Bueno, tratar de informar a la gente de lo que nosotros hacemos es hacer el espacio. Bueno, la quiropraxia es una profesión de la salud, la cual está siendo muy conocida debido a esto, a la gran difusión, a la necesidad de la gente de ser quiropráctico. Es una profesión de la salud, conocida por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina tenés que ser kinesiólogo médico, como bien dijiste, para poder hacer la quiropraxia. Ya pronto tendremos la primera universidad de quiropraxia médica en Argentina, y en Argentina va a ser, que se encarga del cuidado de la columna vertebral. La columna vertebral es el pilar más importante que tenemos en el cuerpo, que además de tener funciones de sostén, de permitir mover el cuerpo, tiene una función importantísima que es proteger el sistema que nos hace funcionar a nosotros, que es el sistema nervioso. Para quien no conoce, nosotros no solamente la columna sirve para traernos problemas, hernias, contracturas, como dijiste, sino que la columna cumple una función de proteger y cuidar a la médula espinal. La médula espinal, la vía de comunicación que tiene nuestro cerebro con el cuerpo. Por lo tanto, todas las funciones que van desde el cerebro hacia nuestro cuerpo, funciones primero pasan por ahí. Entonces, en este momento, la gente que nos está viendo en su casa, vos y Germán y yo, estamos escuchando, estamos prestando atención, estamos entendiendo lo que estoy diciendo, nuestro corazón está latiendo, nuestros pulmones están respirando, todo gracias al cerebro. Se dice que nuestro cerebro envía alrededor de 200 impulsos por segundo para que llegue a nuestro cuerpo. Esa información, antes de llegar a nuestro cuerpo, primero pasa por la columna vertebral. O sea que
¿Qué es lo que hacemos nosotros los quiroprácticos? Nos encargamos de cuidar a la columna vertebral para que esos impulsos lleguen en tiempo y forma a todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Cualquier desalineación que exista en la columna, acaso justo tengo el esqueleto, cualquier desalineación o subluxación, si algún televidente ya fue quiropráctico y escuchó la palabra subluxación vertebral, es un término quiropráctico, lo cual indica que una vértebra se desalinea y comprime esta raíz nerviosa que se ve acá, comprime. Por lo tanto, de todos esos mensajes que yo hablé anteriormente, que son los encargados de la función del cuerpo, pueden verse obstruidos o disminuidos. Por lo tanto, la persona empieza a perder funcionalidad y por lo tanto empieza a perder la vida. Germán. Alejandro, hablábamos con Maxi cuando empezamos la nota de la afectación de la pandemia, de la afectación del aislamiento, del encierro sobre la salud, desde el punto de vista de la ciencia que bien nos explicabas. En este sentido, te preguntamos, ¿cómo afectó, digamos, y si es que afectó en tu profesión en cuanto a la cantidad de consultas? Digo, porque las personas un encierro contra su voluntad, como no deja de ser el aislamiento y sobre la base y la explicación de la ciencia, y en este sentido, ¿qué nos podés decir desde lo que es la quiropraxia y de la kinesiología? Si han aumentado las consultas en este sentido. Germán, por los problemas de pero salud nos ha pasado a todo, más encierro, más horas sentado, más horas viendo la claro, pantalla de la computadora, el home office, hoy es caminar 1000 pasos. Porque Hoy caminar 1000 pasos no es lo mismo que hace antes de la pandemia. Entonces creo que eso ha impactado en la salud, así que me parece que es muy oportuna y tu las pregunta. implicancias que tiene sobre la salud, ¿no? Y sobre la ciencia específica de lo que nos decía Alejandro, ¿no? Bien, es muy buena tu pregunta, Germán. Cuando nosotros recibimos a un paciente, lo primero que hacemos es la historia clínica del paciente, el cual el paciente relata por qué vino al consultorio, cómo se siente, y además de eso, nosotros para recabar información, porque en sí el paciente viene con una dolencia, un síntoma, gracias a Dios muchos pacientes vienen a controlarse la columna para evitar llegar al síntoma. Por eso que yo dije que los quiroprácticos nos encargamos de cuidar a la columna vertebral. Nosotros hacemos cuidado de columna. ¿Qué sería eso? También tratamos, cuando alguien viene a consultarnos con un problema, pero el principio, el objetivo de la quiropráctica es cuidar a la columna. Volviendo al tema es que cuando vos decís que cómo afectó todo esto, nosotros siempre, cuando el paciente viene con un síntoma, vamos haciendo las preguntas para ver qué factores son los que influyeron para que esta persona tenga esa dolencia. Y lo que ha hecho la pandemia ha aumentado todos los factores de riesgo o factores causales de que la columna se desalinee, en lo que es a nosotros. Vamos a poner un nombre a un dolor o a lo que sea, una contractura cervical, o un dolor lumbar, o una lumbar. Para llegar a eso hay 3 factores que producen el síntoma: factores físicos, químicos y emocionales. Y lo que ha hecho esta pandemia ha potenciado esos 3 factores para que se manifiesten el síntoma de la persona. Es por eso que las consultas en estos año y medio, 2 años que llevamos de pandemia, ha aumentado en un 50% lo que respecta a nuestra profesión. Un número alto, un número muy alto, Alejandro. Lo que decía Maxi, hay personas que han dejado de hacer actividad física, hay personas que han tenido que cambiar su puesto de trabajo y llevarlo hacia su casa, cuando en el puesto de trabajo tienen la silla ergonómica, tienen la computadora a la altura de los ojos, tienen que pasar a una notebook, tienen que pasar a un teléfono celular. La parte emocional, la inseguridad, si tengo o trabajo todavía o no, que si no puedo salir a trabajar, la automedicación,
me duele algo, me tomo una pastilla porque no puedo ir al médico, no voy al control. Entonces, todos esos factores de riesgo que llevan a un síntoma, a una enfermedad, se han visto potenciados por este aislamiento, y es por eso que ha aumentado el número de... Ahora, licenciado, el número de consulta que usted está planteando, muchas veces lo bueno sería prevenir, que me parece que es a lo que usted está apuntando, pero la verdad que uno va como el odontólogo, ¿no? Uno va cuando ya le duele la muela, cuando... y no hace, usted habla de la columna, ¿no? Pero me parece, si no le entiendo mal el concepto, le puede doler hasta mal una rodilla, la cabeza, distintas partes del cuerpo, digamos, no solamente verse afectado dolores a nivel de la columna vertebral. O sea, tiene que ver con reacciones o manifestaciones del cuerpo en distintas partes, ¿no? Exactamente, como dije en un principio, cuando una columna se desalinea puede manifestar síntomas en cualquier parte del cuerpo. Es por eso que cuando las personas llegan a nuestro consultorio, nosotros hacemos una evaluación general de toda la columna, de todo el cuerpo, y en el cual vemos si la causa de su problema por el cual está viniendo a consultarnos a nosotros viene desde la columna vertebral o no. En el caso si viene de la columna vertebral, te decimos cómo lo podemos ayudar, se trata. Y en el caso de que sea para otro profesional, se le explica qué es lo que le está pasando y se lo deriva a un profesional. Como bien vos decís, nosotros estamos acostumbrados a siempre a recuperar la salud. Esperamos a que nos duela algo para recurrir. Uno de los puntos fuertes que tenemos en nuestra profesión, los que hacemos quiropraxia, es educar a la gente y explicarles por qué llegó en ese estado, por qué está así, y qué cosas tiene que cambiar, ya sea de sus hábitos culturales, de su alimentación, de su peso, de sus actividades deportivas, de sus actividades laborales. ¿Para qué? Evitar que esto se siga degenerando, se siga potenciando. Entonces, lo que hacemos es educar y controlar que todas esas consecuencias producto de esa problema causal que tenga le lleva a cambiar alguna otra una pregunta que le quiero agregar, porque también da la sensación y es algo que alguna vez le consulté, licenciado, tiene que ver con las edades. Uno pareciera, bueno, no, vamos al quiropráctico cuando ya sos cuarentón como nosotros y ya tenemos varios años sobre el escritorio. A mí me pasó también sobre el tablero de dibujo de la escuela técnica, y bueno, un montón de cosas. Vos decís, bueno, a esta edad empezás a ir al quiropráctico. ¿Y sabe por qué le consulto? Y lo quiero relacionar con algo que apunta a la juventud. Digamos, uno que está permanentemente interrelacionado con las redes sociales ve quiroprácticos trabajando, y yo no sé si abona a la seriedad o a la preocupación o cómo lo está viendo, qué análisis está haciendo, donde muestran cómo se trabaja en el consultorio. Y yo me ha pasado de pasarle a usted un poco sensacionalismo que se está dando en los TikTokers y una serie de cosas en relación a la profesión. Bueno, un poco eso de consultarle también. Bueno, es una de las cosas que yo hablaba anteriormente, que gracias a esto, a las redes sociales, la profesión se está haciendo más conocida. En lo que vos decías a los chicos que visitan el consultorio, vos has visto, Maxi, que en el consultorio yo tengo fotos con bebés, de hecho están mis 2 hijos, vienen a mi consultorio muchas familias juntas. Es muy raro ver a una familia entera que va a ver un profesional. ¿Por qué? Porque el punto fuerte que nosotros tenemos es la educación. Entonces, a todos mis pacientes yo les digo, vos no podés venir a la consulta y dejar que tus hijos sigan en su casa desarrollando los problemas que hoy venía a corregir vos. Entonces, ¿cuál es el tesoro más importante que alguien tiene en su poder? Su hijo o su familia. Entonces, la educación de que, a ver, cuando uno empieza con problemas de columna, no empezaron ayer, no pueden venir problemas de ese año. Porque la mayoría de esas desalineaciones que nosotros tenemos en la columna pasan años sin presentar ningún tipo de síntoma. Claro. Es por eso que
dentro de la educación nosotros tenemos que ir controlando y cuidando para evitar cualquier problema futuro. A ver, hay factores externos que pueden suceder, o sea, no estamos dentro de algún accidente, algún golpe, alguna caída. Pero bueno, tenemos que disminuir las probabilidades para que sucedan cosas a nosotros. Licenciado, le agradezco su tiempo. Una última consulta para los que quieran acercarse al consultorio. También quiero agregar y no olvidarme de la parte femenina, que es muy importante es un consultorio, que es Lucila, también kinesióloga, que trabaja mucho. Alguna vez me quebré un codo y ella me ayudó a rehabilitarme. La verdad que no tuve ningún problema. Quiero darle un saludo, si me permite. ¿A dónde la gente puede comunicarse con usted? Bueno, nosotros estamos en la calle Quita 2888, el consultorio se llama Punto de Equilibrio, y tenemos el teléfono 456-6090, que muy amablemente asistente Patricia le va a informar de cualquier duda. Para los que la conocen, Patolina, así ella son los cercanos. Gracias, licenciado, por el diálogo. Gracias, Alejandro. Gracias, Germán. Nota22.com. Información. Germán, en la parte final del programa, en este último bloque, vamos a pasar un informe de la televisión alemana. La verdad que el interés es informar. Es un informe de la televisión del canal DW, un canal muy conocido que trabaja mucho sobre audiencia extranjera. De hecho, el informe está en español, con periodistas que hablan en español, en nuestro idioma. Variante Delta, el impacto de Europa, cómo de un día para el otro incide. Ellos están en primavera y ya están preocupados qué va a pasar con la vuelta a clases. Nosotros recordemos que el lunes termina el receso escolar, próximo lunes comienzan otra vez las clases en la provincia de Santa Fe. Yo lo que digo es, y le pido a la política, no a la política, a los políticos, que no hagan política con la educación, ni con la salud. Realmente entendamos que van niños y niñas y adolescentes a la escuela, en la educación obligatoria, y no podemos estar escuchando que se hace política con esto. Lógicamente la presencialidad es la regla, lógicamente, y desde este espacio vamos a defender históricamente el derecho a la educación, porque es un espacio que nació hablando de educación. Acá el sitio web, que entre paréntesis quiero decir que Nota22.com está entre los sitios más leídos de la provincia de Santa Fe, según la empresa rankeadora que estudia todos los sitios web del planeta de Amazon, Alexa.com, con lo cual queremos agradecerle realmente a quienes visitan el sitio diariamente, porque nos ha ubicado realmente entre los sitios más vistos de la provincia. Nosotros no hacemos tanta gala en este espacio televisivo de eso, como suele pasar generalmente cuando uno tiene un éxito de esta naturaleza, pero la verdad que nos da orgullo de poder decir que hoy Nota22.com es uno de los sitios más visitados a nivel provincial y en el contexto nacional. Por estas horas se encontraba 300 en este momento que estamos haciendo esta charla contigo, Germán, 300 a nivel país, teniendo en cuenta todos los sitios web colgados en la web, sin importar su origen, si son de información, bancos, universidades, cualquiera sea su contenido. Estábamos 300 según la rankeadora de Amazon a nivel mundial, 300 en el país. Germán, si te parece, vemos y nos metemos, ¿no?, con este tema de este informe. Brevemente, Maxi, sí. Hay derechos superiores, uno es la salud pública y otro el interés superior de los niños, las niñas. Totalmente. Y los adolescentes. Totalmente. Así que ahí hay que apuntar.
Totalmente. Y yo... Y ahí creo que va tu mensaje en relación a la política, ¿no? Yo lamento mucho, a veces, lo digo con dolor, la baja estatura que hay de algunos funcionarios políticos en general, a nivel de otras jurisdicciones, que lo vemos permanentemente en la vida nacional, local. Se sabe cuál es la opinión mía sobre la ministra de Educación, la opinión tuya. Ojalá podamos tener políticos a la altura de las circunstancias para lo que viene, porque la verdad que la vacuna no soluciona el problema, es parte de una cantidad de cosas que tenemos que hacer para afrontar la pandemia que estamos transitando, ¿no? No soluciona el problema en definitiva. De hecho, lo escuchamos en la doctora que hace un rato estuvimos dialogando, ¿no? Nos metemos en el informe y lo invitamos sinceramente a que escuchen, porque es algo muy muy importante que hace la televisión alemana para el mundo. La variante Delta está provocando nuevos brotes de coronavirus en todo el mundo. Es más contagiosa que otras variantes, por lo que los virólogos advierten de nuevas olas de contagios, incluso en países donde avanza la campaña de vacunación. Mientras que países como Estados Unidos han levantado buena parte de las restricciones, expertos señalan que los niños y jóvenes son ahora particularmente vulnerables a la infección. Hola y bienvenidos a nuestro especial sobre la COVID. En Berlín los niños están disfrutando de las vacaciones de verano, pero ¿qué ocurre cuando los colegios vuelvan a abrir? Muchos padres temen que sus hijos se infecten con la variante Delta altamente contagiosa. Las noticias procedentes del Reino Unido, donde esta variante ha causado hospitalizaciones de niños, han intensificado el debate sobre las vacunas. El ministro alemán de Salud se ha mostrado partidario de que los adolescentes a partir de los 12 años reciban pronto la primera dosis. Los alumnos de 3 grados de este colegio de Hildesheim tuvieron que hacer cuarentena. 15 se contagiaron con la variante Delta. Se descubrió gracias a las pruebas rápidas rutinarias. Si durante semanas no hubo ningún positivo y en un solo día son varios en una clase, está claro, no se trata de ningún error. En un primer momento fue un shock y al principio no sabíamos que se trataba de la variante Delta. Actualmente, 3/4 partes de los nuevos casos en Alemania se deben a dicha variante. Según el Instituto Robert Koch, la variante Delta es más contagiosa. También produce otros síntomas como dolores de cabeza o secreción nasal. Además, la eficacia de las vacunas parece ser algo menor que contra otras variantes. La cuestión es que aparentemente la variante Delta también puede infectar y enfermar a personas que ya han recibido una dosis, es decir, que la protección solo se da con la segunda dosis. Y cada vez más estudios, por ejemplo, de Inglaterra, demuestran que el 1% de los niños son hospitalizados, así que no es ninguna trivialidad. También los niños y adolescentes pueden enfermar de gravedad. Entonces, ¿cómo proteger a los no vacunados? Con esta máscara, los expertos en aerosoles investigaron cómo se propaga el Delta en espacios cerrados, cuando las personas están frente a frente, sin mascarillas, a 1,5 metros de distancia. Si me llega la exhalación de la otra persona, la probabilidad de contagiarme en 3 o 4 minutos es casi del 100%. Sin embargo, si la persona infectada está frente a una persona totalmente vacunada, la probabilidad de contagio en 1 hora es solo del 10%. Las pruebas de antígenos pueden detectar a las personas altamente contagiosas. La probabilidad de infectarse, a pesar de que la prueba haya sido negativa, es del 0,25%. Y si las 2 personas llevan mascarillas FFP2, es solo del 0,001%. Las medidas contra el COVID pueden contener o incluso evitar las infecciones, también con la variante Delta. Veo los próximos meses con esperanza. El ritmo de vacunación sigue siendo alto, tiene que serlo, y así se puede conseguir que la 4ª ola sea pequeña. La vacunación es la máxima prioridad. Sin embargo, la mayoría de los alumnos no tienen edad para vacunarse. Por eso el lema del colegio en Hildesheim es seguir usando mascarillas. Así, el director Kruse espera contener el Delta este otoño.
Conectamos ahora con el doctor Joan Cailà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Señor Cailà, muchas gracias por atendernos. La variante Delta es motivo de preocupación en todo el mundo. ¿Cómo se está propagando a escala mundial? Primero, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? La situación a día de hoy realmente es preocupante porque se está propagando de una forma muy importante a escala mundial, ¿no? Como sabemos, todo el mundo sabrá, pues se detectó en la India en octubre pasado, ¿no? Entonces, en estos 8 o 9 meses, pues ha difundido, de acuerdo con datos de la OMS de hoy mismo, en 104 países, ¿no? En un primer momento pasó al Reino Unido. Allí está afectando mucho. Realmente dentro de Europa el Reino Unido es el país más afectado ahora mismo, y de allá ha pasado sobre todo a España y a Portugal, ¿no? Que son el segundo y el tercer país más afectados en Europa ahora mismo. Y a nivel europeo se estima que a finales de agosto el 90% de los casos de la COVID en Europa serían debidos a esta variante, la variante Delta. Y doctor Cailà, mientras avanza la propagación de esta variante, algunos expertos han advertido de que los niños y jóvenes no vacunados podrían ser los más afectados en los próximos meses. ¿Lo ve usted también así? Sí, absolutamente, porque se ha optado en todo el mundo de una forma, diríamos que muy lógica, por vacunar a la gente que tiene más riesgo, que es la gente mayor, ¿no? Es conocido que hay un gradiente en cuanto a letalidad, en el sentido de que los de 80 años tienen una letalidad superior a los de 70 y más años, y esto es mayor que los de 60 y más años, etcétera, ¿no? Por tanto, seguramente en muchos países, a finales del verano, otoño, final de año, los que quedarían por vacunar serían las edades más jóvenes. Por tanto, estos serían los más expuestos, juntamente con todos aquellos adultos que por lo que fuera no se hubieran vacunado. Estos, además, por tener edades superiores, tendrían mayor riesgo de tener graves complicaciones. Y bien, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué consecuencias puede tener que un amplio segmento de la población, niños y jóvenes no vacunados, se contagien masivamente del coronavirus? Sí, en la medida que se afecten, por ejemplo, muchos niños, como estamos viendo ya en España mismo a día de hoy, pues si se afectan muchos jóvenes y niños, por ejemplo, hasta 20, 30 años, pues ya hay muchos. Algunos se complican y tienen que ingresar en el hospital, ¿no? Si tenemos muchos que ingresan en el hospital, pues ya se ha visto que algunos tienen que ir a la unidad de cuidados intensivos, y si desgraciadamente, como está empezando a pasar ahora mismo aquí en España, hay muchos que van a la UCI, alguno puede llegar a fallecer. De hecho, ya ha muerto 1 o 2 personas muy jóvenes, ¿no? Y aparte, pues esta gente joven, esto también es muy importante, pues puede pasar la infección a sus padres, a sus abuelos, ¿no? Y en estos, debido a edades, a problemas otros problemas de salud, pues pueden tener una COVID muy complicada. Entonces, ¿considera usted necesario vacunar a los niños? ¿Y tiene sentido empezar a vacunarlos cuando en muchos países apenas se ha vacunado a una pequeña parte de los adultos? Bueno, en la Unión Europea mismo el nivel de vacunaciones, la cobertura vacunal aún no alcanza en muchos países el 50%, ¿no? Entonces lo prioritario debería ser vacunar a la población adulta, ¿no? Que es la que tiene más riesgo de tener problemas. Y bueno, con el paso del tiempo en estos meses y en la medida que haya más disponibilidad de vacunas, que esto también es importante, se puede pensar en ir avanzando en la vacunación en edades más tempranas, ¿no? Pero también a escala mundial, se ha dicho mucho esto también a nivel científico, es más relevante que vacunar a los niños de Europa o de Estados Unidos, por ejemplo, vacunar a conseguir coberturas vacunales muy altas en países muy afectados por la COVID y que tienen limitaciones para obtener vacunas, ¿no? Por ejemplo, muchos países de América Latina.
Y si bien es poco probable que los niños se enfermen gravemente o mueran a causa de COVID-19, ¿hay algún estudio sobre los efectos de la enfermedad a medio plazo? Sí, de hecho hay estudios, diversos estudios, pero con pocos niños incluidos en cada estudio, ¿no? Pero se puede deducir que al cabo de 6 meses de haber sido diagnosticado de la COVID, entre un 10, un 20% y en un estudio hasta el 30% tienen algún efecto secundario, alguna manifestación clínica a los 6 meses del diagnóstico. Pues doctor Joan Cailà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, muchas gracias por estas explicaciones. Gracias a ustedes. Alemania se encuentra en una verdadera carrera contra la variante Delta del coronavirus. Esa es la advertencia del ministro de Salud del país. Al mismo tiempo, gremios médicos han informado con preocupación que mucha gente no está dispuesta a vacunarse. Las autoridades esperan que campañas de información pública contribuyan a convencer a la población. Aquí suelen buscar un estacionamiento los clientes que vienen a comprar muebles, pero hoy, en lugar de estantes o mesas, hay vacunas. Ahora es su turno. No solo en Berlín, también en el resto de Alemania, las autoridades hacen todo lo posible para vacunar a más personas. La idea es ahorrarle a la gente trámites burocráticos y evitar que deban siquiera pedir una cita. Durante la semana estoy siempre fuera de casa, salgo a las 4 de la mañana y llego a eso de las 8 de la noche de vuelta, por eso no alcanzo a ir al médico, es imposible. Hoy en la mañana estaba arreglando el suelo del baño y espontáneamente tomé la decisión, hoy es el día. Largas filas y muchas personas dispuestas a vacunarse, para el gobierno un alivio tomando en cuenta que ha disminuido el ritmo de vacunación. Los líderes políticos llaman a la población a vacunarse. Hágalo por usted, hágalo por sus hijos y por la gente joven, para los que aún no han accedido a la vacunación, por aquellos que han debido prescindir de tantas cosas, y hágalo por las personas que no se pueden vacunar. Por ahora, centros como este en Berlín cuentan con una asistencia masiva. Hoy incluso no fue posible atender a todos. Las nuevas partidas de vacunas llegarán recién el lunes.